todos y para todas. Gracias a todas las personas que se han venido conectando durante esta mañana. Estamos felices de estar hoy acompañando todos esos procesos de investigación que se han venido desarrollando durante la pandemia, antes de la pandemia y que hoy varios de los estudiantes nos están presentando en el marco del Segundo Congreso Internacional de Psicología Online. Les pedimos que puedan compartir esta información con otras personas y de esa manera podamos llegar a muchos más profesionales, a muchos más estudiantes. En este momento está con nosotros eh, Paola. Paola, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a hablar de un estudio titulado Diferencia en el nivel de riesgo y la percepción de riesgo hacia el consumo de marihuana en universitarios según la frecuencia de consumo. Entonces, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Como tú dices, voy a presentar el estudio dirigido por la profesora Daniela Borges Borda sobre las diferencias en el nivel de riesgo y percepción de riesgo hacia el consumo de marihuana en universitarios según la frecuencia de consumo. Entonces, como justificación, primero es de reconocer que la marihuana es la sustancia legal de mayor consumo en toda la población a nivel mundial. Se ha evidenciado un incremento de su uso en toda la población de América Latina y el Caribe, considerándose esto como un problema de salud pública, ya que su uso se ha asociado a diferentes enfermedades. Se ha demostrado que, se ha observado que la mayor prevalencia de consumo se ubica entre las personas de 18 a 34 años, siendo los jóvenes universitarios el grupo más expuesto a las drogas, ya que comparten escenarios relacionados con el consumo y los procesos de socialización y de ocio, habiendo una mayor disponibilidad y una menor percepción de riesgo. Bueno, de acuerdo con estudios epidemiológicos, se ha evidenciado que a lo largo de los años este incremento del consumo ha aumentado en jóvenes universitarios. Asimismo, pues se ha observado que la percepción de gran riesgo respecto al uso ocasional del consumo de marihuana ha decrementado en Colombia. Lo mismo ha ocurrido con la percepción de gran riesgo respecto al uso frecuente de marihuana. Por ejemplo, pues ha disminuido de un 72.8% en 2012 a un 61.4% en 2016, considerándose Colombia el país andino en donde se presenta una menor percepción de riesgo respecto al consumo frecuente de marihuana. Bueno, las consecuencias que se derivan del consumo se conocen como riesgo y la percepción de riesgo actúa como un factor de riesgo o protección que media el inicio y el mantenimiento del consumo de la sustancia, teniendo en cuenta que la percepción se relaciona con la gravedad de verse afectado por las consecuencias del consumo. Por lo tanto, pues, como objetivo general, en este estudio fue establecer la diferencia en el nivel de riesgo y percepción de riesgo hacia el consumo de marihuana en jóvenes universitarios que no han reportado consumo, que han reportado consumo alguna vez en la vida y que han reportado consumo en los últimos 3 meses. Como objetivos específicos, por un lado, fue establecer la diferencia en el nivel de riesgo hacia el consumo de marihuana en universitarios según la frecuencia de consumo. Y por otro, fue identificar la diferencia en la percepción de riesgo hacia el consumo de marihuana en jóvenes universitarios según la frecuencia de consumo. Bueno, como hipótesis iniciales se establecieron dos. La primera es que los jóvenes que reportaron consumo en los últimos 3 meses tendrán un nivel de riesgo mayor en comparación con los otros dos grupos. Asimismo, los jóvenes que se encuentran en el grupo que ha reportado consumo en los últimos 3 meses tendrán una percepción de riesgo menor en comparación con los otros dos grupos. Bueno, en cuanto a la definición de las variables de este estudio, la percepción de riesgo se entendió como la cantidad y la calidad de la susceptibilidad percibida por un individuo hacia las consecuencias del consumo de marihuana. Esta percepción de riesgo pues, se divide en 3 dimensiones: severidad, vulnerabilidad absoluta y vulnerabilidad relativa. Severidad entendida como la relevancia de las consecuencias del consumo de marihuana, es decir, qué tan importante, por ejemplo, es para mí que yo desarrolle algún problema en el sistema respiratorio debido al consumo de marihuana.
La vulnerabilidad absoluta, entendida como la probabilidad percibida de verse afectado por las consecuencias del consumo de marihuana, es decir, qué tan probable es que yo presente problemas respiratorios si consumo marihuana. Y la vulnerabilidad relativa, entendida como la probabilidad percibida de verse afectado por las consecuencias del consumo de marihuana en comparación con personas del mismo sexo y edad, es decir, comparándome con personas del mismo sexo y edad, qué tan probable es que presente problemas respiratorios si consumo marihuana. Ya el nivel de riesgo, pues, se entiende cómo se relaciona con las consecuencias derivadas del consumo y se dividió también en 3 dimensiones: nivel de riesgo bajo, nivel de riesgo medio y nivel de riesgo alto. Estas dimensiones se dividieron a partir de la frecuencia y la cantidad de consumo de las personas y la probabilidad de verse afectados o de desarrollar algún problema de salud a futuro por el consumo de la marihuana. Ya en cuanto al método, se utilizó un enfoque empírico-analítico de alcance descriptivo de comparación de grupos de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 507 estudiantes universitarios de universidades privadas de la ciudad de Bogotá. Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia y estuvo dividido por 3 grupos. Aquellos que no refirieron consumo, que fueron 300 estudiantes, aquellos que refirieron consumo alguna vez en la vida, que fueron 75 estudiantes, y aquellos que refirieron consumo en los últimos 3 meses, que fueron 131 estudiantes. Bueno, en cuanto a los instrumentos, se utilizaron 2 pruebas. La prueba de detección de consumo de alcohol, tabaco y sustancias, ASIST, construida por la Organización Mundial de la Salud, y la batería de percepción de riesgo hacia el consumo de marihuana. Esta batería fue creada por miembros del grupo de investigación al que pertenezco, y esta batería es válida y confiable para la población colombiana. En cuanto al procedimiento, bueno, primero pues se hizo la recolección de datos, en donde pues se utilizó el ASIST y la batería de percepción de riesgos y el consumo de marihuana. A partir de los datos recolectados se elaboró la base de datos, se hizo el análisis de los resultados y finalmente se elaboró la discusión. Ya en cuanto a los resultados, en la tabla de nivel de riesgo del consumo de marihuana por grupos de comparación, pues se puede observar primero que en el grupo que en refiere consumo, el mayor porcentaje se ubica en un nivel de riesgo bajo, es decir, el 99.7% se ubica en un nivel de riesgo bajo. Este nivel de riesgo va aumentando a medida que hay mayor proximidad de la sustancia. Entonces, por ejemplo, en el grupo que refiere consumo alguna vez en la vida, se evidencia ya un nivel de riesgo moderado de un 30% del grupo analizado, y un 69.3% se ubica en un nivel de riesgo bajo. Y en el grupo que reporta consumo en los últimos 3 meses, el 88.5% se ubica en un nivel de riesgo moderado y ya se evidencia un nivel de riesgo alto de un 11.5% en este grupo. En cuanto a la percepción de riesgo hacia el consumo de marihuana por grupos de comparación, se puede observar que en las 3 dimensiones de la percepción de riesgo, es decir, severidad, vulnerabilidad absoluta y vulnerabilidad relativa, se evidencian porcentajes entre altos y muy altos en el grupo que no refiere consumo. Estos porcentajes van disminuyendo en el grupo que refiere consumo alguna vez en la vida y se evidencian puntuaciones bajas y muy bajas en el grupo que refiere consumo en los últimos 3 meses. Es decir, pues que la aproximación de la sustancia media esa percepción de riesgo que tienen las personas hacia la sustancia. En cuanto a los estadísticos de comparación del nivel de riesgo y percepción de riesgo por grupos, se evidencia que en las variables de severidad, vulnerabilidad absoluta, nivel de riesgo y percepción de riesgo, se evidencian diferencias significativas en los 3 grupos por comparación.
Sin embargo, en la variable de vulnerabilidad relativa no se evidencian diferencias significativas en los grupos que refieren consumo alguna vez en la vida y en el grupo que refiere consumo en los últimos 3 meses. Bueno, estos hallazgos efectivamente respaldan las dos hipótesis iniciales en cuanto a que el grupo que refiere consumo en los últimos 3 meses presenta un nivel de riesgo mayor debido a por las consecuencias derivadas del consumo de marihuana y una percepción de riesgo menor. Estos resultados permiten corroborar los señalados por otros estudios en donde han evidenciado que las personas que nunca han consumido marihuana suelen asociar su uso a mayores riesgos hacia la salud, viéndolo como algo dañino y peligroso para la persona, mientras que en el grupo en donde ya se evidencia una prevalencia de consumo de cannabis, no consideran este uso que afecte sus capacidades intelectuales y más bien aumenta la creatividad, minimizando las consecuencias negativas y potenciando las positivas. Pues debido a esto, pues se ha encontrado que las personas que consumen diariamente cannabis suelen puntuar en menor medida los riesgos asociados al consumo en comparación con quienes no usan la sustancia. En cuanto a las limitaciones, bueno, primero que la muestra fue reducida, también la obtención de la muestra, ya que no fue por muestreo probabilístico, sino fue por conveniencia y disponibilidad, dificultando la representatividad de la información, de la población. También se recomienda que en futuras investigaciones se tengan en cuenta otras universidades de diferentes características sociodemográficas, ya que otra limitación radica en que la recolección de información fue solamente en universidades privadas de una zona específica del país, que fue Bogotá y sus alrededores. Por lo tanto, pues se sugiere que en futuras investigaciones se amplíe la muestra con otras características diferentes, que se tenga en cuenta universidades públicas, diferentes semestres, diferentes carreras y otras zonas del país. En conclusión, pues estos resultados son una invitación para que las universidades revisen sus políticas y normas que están encaminadas a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, para que fortalezcan los factores de protección y minimicen los factores de riesgo y además trabajen en esas creencias, en esas percepciones, en esas actitudes que tienen los universitarios hacia el consumo de drogas. Por lo tanto, pues se evidencia como necesidad el fortalecimiento de los programas de prevención, en donde utilicen estrategias orientadas hacia la disminución de los daños asociados a un consumo problemático e ir más allá de la prohibición de la sustancia como tal, atendiendo a esas características específicas de la población universitaria e identificando las condiciones de vulnerabilidad en las que se pueden encontrar. Bueno, Paola, pues muchas gracias, gracias por esta exposición. Paola, hay una pregunta aquí en este momento y es que si al momento de realizar la investigación se evaluó el conocimiento e información que tenía esta población de estudiantes respecto a los riesgos y a las consecuencias del consumo antes de que empezaran a consumir y la fuente, si se hizo esa evaluación, ¿cuál fue la fuente de información? ¿Me podrías volver a repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Es que está bien larga. ¿Me escuchas? Sí. Sí, te escucho. Perfecto. Se evaluó el conocimiento e información que tenía esta población de estudiantes respecto a los riesgos y a las consecuencias del consumo antes que empezaran a consumir y cuál fue la fuente de información si se hizo. Qué pena, no te escuché. Tranquila, no te preocupes. Revisamos aquí el audio. Nos preguntan si se evaluó el conocimiento que tenían los estudiantes frente a los temas de percepción de consumo antes de hacer toda esta aplicación. Sí, señor. Pues ahí se demostraba en
en cuanto a la batería de percepción de riesgo, en cuanto a la severidad, la vulnerabilidad absoluta y la vulnerabilidad relativa. Ahí se tenían en cuenta las consecuencias derivadas del consumo de cannabis. Ok. Paola, pues aquí felicitan que muy interesante esa percepción, de esa percepción podría ser un factor de protección. Agradecen por el estudio que ustedes están haciendo y quisiera preguntarte, tú hablas de unos factores de protección, ¿cómo la percepción de riesgo se convierte en un factor de protección? Por ejemplo, lo que decía, como si tú ves la sustancia como algo peligroso y tienes en cuenta, por ejemplo, si puntúas en mayor medida como esas consecuencias, por ejemplo, tener problemas respiratorios o, por ejemplo, quedar infértil a futuro, digamos que evalúas esas consecuencias a futuro y la conducta tal vez no va dirigida al uso de la sustancia y no va a la búsqueda de esa sensación de la sustancia. Ok, bueno, pues muchas gracias. Acá varias personas se han conectado. Felicitaciones a la doctora Daniela Borges también por estas investigaciones que se vienen adelantando en todo el tema de consumo. Paola, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, para todas las personas, Paola, gracias, que estés muy bien. Gracias, gracias. A todas las personas que están conectadas a esta hora, invitarlos a que se queden con nosotros. Seguimos presentando todos los avances que se vienen realizando en investigación. Los invitamos a que puedan compartir esta información y nos vemos en unos 7 minutos. Estamos con ustedes o antes. Gracias por estar con nosotros.